Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 6. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nuestro tema para esta tarde se titula El Evangelio. No hay otro evangelio, es el único, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio es lo más hermoso que el hombre pueda oír. Es lo más sublime. Es el mensaje más grandioso que puede ser presentado delante de nosotros. Este mensaje, en términos simples, es un mensaje de reconciliación para con Dios. Simples palabras, es un mensaje de reconciliación para con Dios. Permíteme explicar esto de manera breve, porque debemos remontarnos al inicio de la era humana, cuando Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, la naturaleza, los cielos, los astros, todo lo que podemos contemplar y conocer fue creado por Dios. Y también creó al hombre, creó al ser humano. Y la Biblia dice que lo hizo perfecto. Cuando Él terminó la creación, en el primer capítulo de la Biblia, en el último versículo del capítulo 1, precisamente dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Y el hombre era parte de aquella creación. Y el hombre entonces había sido creado perfecto. ¿Qué significa esto? Que el hombre en su mente, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus decisiones, en sus emociones, podía agradar a Dios. Porque eran pensamientos, emociones, una mente santa, una mente pura. De tal manera que todo aquello significaba tener comunión con Dios, porque el hombre podía vivir, era sin pecado y podía vivir en ese estado, así que había comunión con Dios. Pero la Biblia no solo nos explica el origen de la vida, el origen del ser humano, sino que también nos explica los detalles y las razones de la violencia que, a pesar de lo perfecto que era la creación, a pesar de esa pureza, hoy en día es algo diferente. Y la Biblia nos explica la razón de todo aquello, la razón del orgullo, de la maldad, del engaño, de la violencia. La Biblia nos da una respuesta precisa acerca de todo esto, porque es producto de la caída precisamente del hombre, de ese estado de perfección a un estado de imperfección, a un estado de desobediencia, de pecado delante de Dios. Porque lo que ocurrió allí es que la raza humana finalmente, todo el ser del hombre, lo que involucraba, lo que ya hemos dicho, su mente, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones, todo aquello fue afectado como consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén, donde se originó toda la maldad que hoy día nosotros podemos conocer. Y finalmente entonces la raza humana comenzó una carrera en su vida intentando vivir apartados de Dios y buscando simplemente ser el dueño de su propio destino. Y han pasado 6.000 años aproximadamente desde este evento histórico, donde una y otra vez vemos al hombre intentando vivir independientes y autónomos de Dios. Basta que veas tu propia realidad, tal vez, querido amigo. Basta que pienses en tu propia vida para confirmar precisamente que Dios no está en tu vida, no está en tus caminos. No hay una consideración seria con respecto a aquello. Finalmente, entonces, todo esto significó que esa comunión que había con Dios había sido completa y absolutamente rota, quebrada. Y el hombre ahora vivía en enemistad
contra Dios. Y en la práctica, esto lo vemos principalmente mostrado en tres aspectos de la vida con respecto a la relación con Dios. Un rechazo activo de Dios, un rechazo voluntario y consciente de Dios. En segundo lugar, una indiferencia a Dios. La verdad es que no tengo mayor interés, me da lo mismo. Y en tercer lugar, una ignorancia de las cosas eternas. Todo aquello simplemente es una demostración de la enemistad que ahora hay entre Dios y el hombre, producto de lo que ocurrió allí en la caída del Edén, luego de que Dios hubiera creado al hombre en ese estado de perfección que ya hemos hablado. Ahora, en referencia a la ignorancia de la cual estoy hablando, en esa ignorancia que finalmente se han tendido innumerables caminos alternativos para poder, una vez más, buscar, intentar tener comunión con Dios. Y todos aquellos están basados principalmente en un conjunto de reglas, de normas a seguir, que, según enseñan, nos permitiría ser escuchados por Dios, ser aceptos por Dios e inclusive poder tener una vida apacible aquí en la tierra y tal vez en el futuro, luego de purgar algunos pecados, podamos tener acceso al cielo. Pero cada uno de estos puentes, de estos caminos alternativos, de esta manera basada en pensamientos humanos de pretender ahora una vez más estar en comunión con Dios, todo aquello trae consecuencias terribles al ser humano, porque son consecuencias eternas, para siempre, algo que no pueda ser cambiado después que partamos del escenario de esta tierra. Y precisamente Pablo, el apóstol Pablo, en esta carta a Gálatas, él está hablando acerca de esto, de caminos alternativos que los hombres están trazando para poder tener comunión con Dios. Y permíteme explicar brevemente el contexto del libro de Gálatas. Esta es la provincia de Galacia, donde había un conjunto de ciudades y pueblos donde Pablo había llevado el Evangelio y muchos creyentes habían venido, muchas personas habían llegado a creer, a confiar en Cristo, a creer en el Evangelio, lo que hoy día es Turquía. Pero luego de un tiempo de aquella predicación de Pablo, vino otro grupo de personas para enseñar que lo que Pablo estaba diciendo no era suficiente, sino que había algo más que hacer para poder ahora sí estar a cuentas con Dios, reconciliados con Dios, en comunión con Dios. Ellos decían que lo que Pablo decía no era suficiente, así que había que añadir algo más, ceremonias, para que todo aquello fuera realmente válido. Es decir, al evangelio que Pablo predicaba, ellos le añadieron algo más, invalidando, por supuesto, lo que era el mensaje que Pablo presentaba. Y encontramos en el versículo 6 de que Pablo está sorprendido, de que tan pronto había pasado muy poco tiempo desde que Pablo había allí sembrado el evangelio, de que estas personas prestaron atención a estos hombres que habían llegado con un mensaje errado y diferente. Y la primera consecuencia que vemos aquí de los falsos evangelios, del evangelio que no es el evangelio verdadero, es que nos aleja de Dios. Es completamente diferente a lo que el evangelio verdadero hace. Porque como ya dijimos, el hombre está en enemistad contra Dios, no hay comunión con Dios. Y lo que viene a hacer el evangelio nos viene a mostrar la manera en cómo podemos estar en comunión con Dios, pero cualquier evangelio falso lo que hace es que nos aleja definitivamente de Dios, nos aparta de Dios. En otras palabras, profundiza aquella alejamiento en el que el hombre vive, aquella ignorancia, aquella indiferencia, inclusive aquel rechazo activo en contra de Dios. Cualquier mensaje que no sea el mensaje del evangelio nos aleja, nos aparta, nos conduce a mayor tinieblas en cuanto a aspectos espirituales en nuestra vida.
Y Pablo está sorprendido, maravillado de que esto sea una realidad, de que se haya alejado del que los había llamado por la gracia de Cristo. Porque el Evangelio verdadero nos acerca a Dios. El Evangelio verdadero nos reconcilia con Dios, nos da comunión con Dios, nos hace estar en una relación una vez más con Él. Dijimos que en términos simples al principio de este mensaje, el Evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios. Un mensaje que nos acerca. Pero cualquier otro mensaje lo que hace es que nos aparta, nos aleja. Y por eso hoy día quiero hablar de este Evangelio que nos acerca, nos reconcilia con Dios. En primer lugar, quiero decir, ¿qué nos habla este mensaje? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos enseña? Y en primer lugar, el Evangelio verdadero, el que nos acerca, nos reconcilia, nos da comunión con Dios, trata de oír precisamente acerca del único y verdadero Dios. Nos habla acerca de Dios. Porque la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿qué es Dios para ti? No es que Dios dependa de tu definición o de tu opinión, en absoluto. Pero la pregunta es, ¿qué es Dios para ti? Y esto es clave porque la base del Evangelio es un correcto entendimiento acerca de quién es Dios. Allí parte, dándonos un correcto entendimiento acerca de quién es Dios y cómo Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Hoy día hay tantas personas que tienen ideas cerradas acerca de Dios porque está basado en sus propios pensamientos. Tú vas a ciertos lugares de personas que dicen tener algún contacto con Dios o que pueden ellos por medio de lectura de algunas cosas darte lo que Dios dice, pero en absoluto, porque el único lugar donde Dios se revela no es a través de chamanes o a través de brujos o a través de cosas de ese tipo, sino Dios se revela por medio únicamente de su palabra. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que tú puedes ver nos habla de que hay un creador que hizo todo esto. Pero es la palabra de Dios que nos muestra la manera en cómo el hombre entonces puede estar en comunión con Dios. Y precisamente el mensaje del Evangelio comienza hablándonos acerca de quién es Dios. Porque esa es la vida eterna. Dice el libro de Juan, esta es la vida eterna. Esta es la manera en cómo estar en comunión con Dios, de cómo ser reconciliado con Dios. En primer lugar, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El mensaje del Evangelio nos habla acerca del verdadero y único Dios. Este Evangelio provee respuestas acerca de Dios. Nos habla de su carácter, nos habla de sus atributos, de su grandeza, nos habla de su perfección, nos habla de su santidad, de su justicia, de su amor, de su bondad. El Evangelio comienza mostrándonos quién es Dios. Por ejemplo, ¿qué debo saber acerca de Dios? Y el libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es real, que Dios existe, que Él hizo todas las cosas. No somos y no venimos de animales, o no venimos de un proceso evolutivo de millones de años, sino Dios nos habla que Dios nos creó con un propósito de vivir en obediencia a Él, de vivir para la gloria de Dios, en perfecta comunión con pensamientos, voluntades, decisiones y emociones santas que agraden a Dios. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Nos muestra que Él es santo, que Él no puede tolerar la maldad, no puede tolerar la desobediencia, porque si Él hace caso omiso a aquellas cosas, indudablemente Él no es lo santo, puro ni justo que la palabra de Dios nos dice que Él es. Así que aprendemos precisamente de todo aquello, un Dios que no puede tener la maldad frente a Él.
Y si tú no oyes esto, la verdad es que no estás ni cerca de oír lo que es el mensaje del Evangelio. Dios, santo, justo, bueno, sus atributos, su grandeza, su perfección. Pero cuando entiendes esto ahora, el Evangelio verdadero te muestra por qué es que el ser humano ya no tiene comunión con Dios. Cómo es que aquella relación fue rota y ahora no hay nada más que enemistad. Porque el Evangelio no solamente nos habla de Dios, sino que también nos explica de la condición del hombre. Nos enseña que cada desobediencia, cada mal pensamiento, cada engaño, cada mentira, cada orgullo simplemente es producto de la naturaleza caída del ser humano, producto del pecado. Dios nos creó perfecto, pero la caída en el huerto del Edén afectó todo el ser del hombre. Así que cada actitud que hoy día pueda haber no es más que una demostración de aquella naturaleza caída del ser humano. Pero además el Evangelio nos dice que esto no es algo externo al ser del hombre. No nos dice que es algo que está fuera del hombre, sino que nos lleva con claridad a aprender que esto es algo que es propio del ser humano, porque es su propia naturaleza, su propio corazón, que no es ese órgano biológico que tal vez puedes pensar que es. Cuando la Biblia habla de corazón, de alma, se refiere a su mente, a su voluntad, a sus emociones, lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa, lo que el hombre dice, lo que el hombre siente. Todo aquello está alterado por el pecado en cada ser humano. Y la respuesta es obvia, porque vemos tanta maldad, a pesar de que el hombre puede tener todo, por ejemplo, con su familia, con sus hijos, con su esposa, busca placer en otros lados. Porque a pesar de tal vez tener comodidades, quiere más y más y más y más. Porque a pesar de tener todo lo que necesita, quiere ser más que su vecino, porque su corazón está afectado por la caída. Y todo aquello entonces está alterado en su propia naturaleza. Y el mensaje del Evangelio nos presenta todo esto. Nos presenta la realidad del pecado personal de cada persona. No podemos culpar a otros, no podemos culpar nuestras experiencias pasadas o ciertas vivencias que pudimos tener, sino que el Evangelio nos dice que el problema es nuestro propio corazón. Porque el Evangelio nos habla de nuestra responsabilidad ante el Dios soberano. Y cada cosa que no sea el Evangelio verdadero tiende a tratar con temas externos, formas, ceremonias, lavamientos. El problema es que aquello no trata con el ser interior del hombre. No trata con el problema real y verdadero. Piensa, por ejemplo, que tienes un vehículo que su motor está malo. No anda, no funciona. Pero por fuera está bastante bien cuidado y tú te preocupas de si tiene alguna imperfección quitársela, luego pintarla de tal manera que se vea pero maravilloso. Es un hermoso vehículo, un color brillante, es algo que a la vista es realmente hermoso, impecable y todo lo demás. El problema es que no funciona. El motor está dañado. No está cumpliendo el propósito por el cual fue creado, de poder transportar personas, de poder llevar y mover personas y otras cosas. No está cumpliendo ese propósito, simplemente es algo que se ve bello, pero el problema radica en su motor. Y de esa manera también se nos ilustra el ser humano. Por fuera puede ser muy correcto, podemos vernos felices, podemos vernos realmente radiantes. El problema es que el corazón, el motor, está dañado y no podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es para vivir una vida de obediencia a Dios. Y precisamente el mensaje del Evangelio nos presenta esto en la medida que tú lo escuchas, en la medida que tú vas conociendo más del mensaje de la Biblia. Así que el mensaje de buenas nuevas nos dice que no podemos merecernos el perdón.
No podemos merecernos ni ganarnos la comunión con Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios. Porque pretender ganar una carrera de autos con un vehículo que no tiene motor, a pesar de lo lindo que pueda verse. Pretender ganarnos el favor de Dios con una naturaleza y un corazón corrompido es algo imposible, y el Evangelio presenta esta verdad. Pero los evangelios falsos, caminos alternativos, lo que buscan precisamente es aquello: que el hombre crea que puede ganarse el favor de Dios por medio de esfuerzos humanos, por medio de méritos humanos. Y por supuesto, aquello nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y por eso Pablo se sorprende de que estos hombres, con todo lo que habían aprendido, hayan caído en el error de pensar que pueden añadirle algo al Evangelio sin desvirtuar por completo lo que el Evangelio es. Así que este Evangelio verdadero nos habla de Dios, nos habla de nuestra realidad, pero en tercer lugar, señala el camino por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Por eso es un mensaje de buenas nuevas. Cuando hablamos de buenas nuevas, es que hay un mensaje de malas noticias. Y el mensaje de malas noticias es precisamente que no podemos reconciliarnos con Dios basado en nuestros propios méritos, esfuerzos. No podemos tener comunión con Dios debido a nuestra naturaleza caída, a nuestro pecado reinante, a todo lo que es nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo demás. Pero el Evangelio ahora nos muestra la manera cómo es que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Que en medio de esas malas noticias hay una luz verdadera que nos muestra el camino que nos puede conducir y que nos lleva a Cristo. Y por eso el Evangelio parte diciendo que fuera de Cristo no hay salvación, no hay reconciliación, no hay comunión. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Las demás religiones, como ya dijimos, se basan en el trabajo que el hombre pueda hacer para alcanzar el favor divino. Las demás religiones simplemente buscan por medio de esfuerzos humanos trazar puentes y caminos a Dios. Pero el Evangelio te dice con claridad: aquello es un error. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas lograr, no hay obra que tú puedas realizar para poder merecerte la salvación, la comunión o la reconciliación con Dios. Porque el Evangelio te dice que lo que es imposible para ti, Dios lo ha hecho posible por medio de Cristo. Y el Evangelio nos explica precisamente lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Cuando 2000 años atrás nació en un pesebre humilde y vivió una vida perfecta, vivió una vida recta. No hubo maldad en él, no hubo engaño, no hubo mentira, no hubo desobediencia a Dios. Él vivió en perfecta y absoluta rectitud delante de Dios, algo que es imposible para nosotros. Algo que jamás podríamos nosotros tener ni cumplir. El Señor Jesucristo lo hizo. Obedeció en todo a Dios. Pero luego, cuando tenía aproximadamente 33 años y fracción, conocemos la historia que ocurrió cuando Él fue llevado a la cruz como el más grande malhechor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es aquello? ¿Te has preguntado por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? ¿Has pensado alguna vez en aquello? El Evangelio lo responde. De hecho, el libro de Segunda de Corintios nos expresa la siguiente verdad en el capítulo número 5. Al que no conoció pecado, al que vivió una vida recta delante de Dios, dice, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros pecadores, sin posibilidad de tener comunión con Dios, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue ocupar el lugar
lo hizo en representación de pecadores que por sus propios medios jamás podrían tener comunión con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena noticia, de que estando incapacitados, imposibilitados, el Señor entonces hizo la obra que nosotros no podríamos hacer. Y allí en la cruz del Calvario estuvo 6 horas. Las 3 primeras horas la gente se burlaba de él. La gente pasaba moviendo su cabeza, burlándose, menospreciándole. Y antes había sufrido cruel castigo, la burla, el menosprecio, los azotes. Luego fue a la cruz y las segundas 3 horas, dice la Biblia, que tinieblas cubrieron la tierra. Porque ahí va a ocurrir el evento más grande en la historia de la humanidad. Cuando la maldad, las consecuencias del pecado, que es estar lejos de la comunión de Dios, apartados para siempre de Dios, condenados al castigo eterno por la vida indiferente, ignorante o de rebeldía en contra de Dios. El castigo por todo aquello y de todas las personas que iban a creer fue cargado sobre Cristo en la cruz. Y aquello no podía ser contemplado por ojos humanos. Aquello no era un espectáculo. Aquello no era un show para que pudiéramos echarnos para atrás y disfrutar. Allí se estaba haciendo la más grande transacción, que Cristo estaba pagando las consecuencias eternas del pecado del hombre en contra de Dios, para que ahora el hombre pudiera tener comunión con Dios, reconciliación con Dios. Aquella relación pudiera ser una vez más establecida, no basado en nuestros propios méritos, no basado en lo que tú o yo podamos hacer, sino basado únicamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje que te pueda dar comunión con Dios. Los hombres trazan puentes, los hombres trazan caminos, pero aquello no te lleva a ningún lugar, sino a alejarte más y más de Dios. Cristo es el puente. Él es el sumo puente, el sumo pontífice, el constructor de puentes. Él es el único que te puede llevar a tener una vez más comunión con Dios, esperanza eterna, salvación y perdón de pecados. Y Pablo muestra la preocupación por estas personas, porque sabe que un evangelio diferente ya no es el evangelio, y aquello te va a conducir a consecuencias terribles y eternas. Alterar el evangelio es alterar el evangelio completo, y aquello significa jugar con el destino eterno de las almas. Queridos amigos, este es el evangelio. Esto es lo que anunciamos y predicamos. Que, como dije al principio, el hombre puede estar en reconciliación con Dios, en comunión con Dios. Pero todo aquello basado en la obra de Cristo en la cruz. Aquella comunión que había sido rota en la caída. Aquella comunión que había sido perdida producto del pecado. Aquello, ahora el hombre puede volver a tenerlo. Puede volver a estar en comunión con Dios. No basado en sus propios méritos, sino basado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo. Le dijo: yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vine a salvar aquello que había perdido la comunión y la reconciliación con Dios. De tal manera que ahora estaba perdido en sus delitos y en sus pecados y vivía una vida lejos de Dios. A ellos he venido a salvar. Y quiero terminar entonces, ¿cómo es que puede el hombre tomar, alcanzar todo esto? El Evangelio también lo responde, porque el Evangelio nos habla del arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe. Permíteme hablar brevemente acerca de esto. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamiento con respecto a Dios en primer lugar. Antes me era indiferente,
Antes no me daba lo mismo, antes lo rechazaba, pero ahora hay un cambio de mente en relación a Dios. Ahora veo realmente quién es Él, cómo lo odia el pecado. Veo también un cambio de mente respecto a mi propia pecaminosidad. Ya no me da lo mismo pecar, ya no me da lo mismo desobedecer, ya no me da lo mismo vivir para mí mismo olvidando a Dios, sino ahora hay una preocupación, una real preocupación respecto a esto. Hay un cambio de mente respecto a Cristo. Ya no es simplemente alguien que me permite tener regalos el 25 de diciembre, alguien que sufrió gran tormento físico castigado por los romanos y que fue a la cruz, pero sin ningún sentido. Hay un cambio de mente en relación a lo que Cristo realmente hizo en la cruz del Calvario. Por ende, este cambio de mente trae un dolor profundo, una aflicción en el alma, al entender que soy culpable delante de Dios, que Dios no puede pasar por alto mi pecado y que tal como un delincuente tendrá que enfrentar la justicia, un día me voy a tener que enfrentar delante de Dios y no hay nada que yo pueda hacer para poder recibir la absolución y el perdón de Dios. Ese es el arrepentimiento, un arrepentimiento que te lleva a vida. Pero también dije que va acompañado de la fe, la confianza, porque conocer el mensaje del Evangelio, que es el único camino que te puede llevar a comunión con Dios, que es el único camino que te puede dar reconciliación con Dios. La fe precisamente es aquello que te muestra que el único camino que te puede llevar a una relación con Dios ahora es Cristo. Acepto que no hay otro camino, no hay otro evangelio, no hay otra forma, no hay otra manera. Tan solo en Cristo hay salvación y yo confío en Él, me entrego a Él y creo que Él es mi sustituto perfecto, es mi representante en la cruz del Calvario. Aquello que yo no puedo hacer, Él lo hizo muriendo y entregando su vida en la cruz para que entonces mi pecado, mis consecuencias, mi castigo eterno fue cargado sobre Él allí en el madero de la cruz y fuera perdonado, fuera aceptado el sacrificio de Cristo y fuera cargado a mi cuenta de tal manera que ahora delante de Dios yo soy declarado justo. Soy declarado justo, no basado en mi propia justicia, sino basado en la justicia de Cristo. Eso es fe, aferrarse de lo que Cristo hizo, tomar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para mí. Yo digo, aquello es lo que me puede dar a mi vida eterna. No hay otro camino, no hay otra manera. Tan solo es Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario que puede darme comunión con Dios y reconciliación. Hay un antiguo himno que cantamos que dice, yo me aferro a esa cruz con amor, porque entiendes que no hay otra manera. Y tú te aferras, confías. Eso es fe, queridos amigos, una confianza total y plena en Cristo. Pero el falso evangelio no te muestra nada de aquello. Te lleva a conformarte simplemente con lo que tú eres, porque cubre estas verdades y mantiene tu mente ocupada en una variedad de cosas. Un falso evangelio te da una visión falsa de Dios, pensamientos cerrados acerca de lo que es la comunión con Dios. Tal vez que te la puede ganar por obras, por dar dinero a pobres, o dar todo lo que tienes, y de esa manera puedes tranquilizarte. Todo eso te dice un falso evangelio. O te lleva a un lamento externo por algo que es ajeno a ti, porque te presenta los problemas como algo externo y no propio tuyo. Y de alguna manera te lleva a buscar consuelo a esa situación lamentable. Jamás te va a presentar como culpable delante de Dios, sino como una víctima de las circunstancias, por lo que jamás te va a guiar a la necesidad de arrepentirte para vida eterna. Te apartará de la necesidad de un Salvador para poder estar en comunión con Dios. Y es triste decirlo, pero esa es la realidad de muchos. Y tal vez sea tu propia realidad, querido amigo. Tal vez estás confiando en este tipo de cosas que no te van a conducir a ningún lugar. Tal vez creciste asistiendo a una iglesia, tenías labores que cumplir, pero aquello, la verdad, sin Cristo no significa nada. Porque la única manera de ser verdaderamente libres es conocer la verdad.
la verdad de Dios, la verdad de mi propia condición y la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esa verdad, dijo Cristo, la verdad os hará libres. Libre del pecado, libre de la condenación, libre de aquella separación, porque ahora tendrás comunión con Dios. Sin creer esto es imposible agradar a Dios. Debes confiar y depender del sublime amor de Cristo por almas perdidas. Debes depender de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Debes depender de su poder. Confía en Él. Entrega tu vida a Él. Confiesa tus pecados delante de Dios. Dile todo lo que tú has hecho en contra de Él y cómo aquello ha afectado ahora tu vida y cómo entiende que fuera de Él no hay perdón para ti. Y Él te recibirá, te hará su hijo o tu hija. Pídeselo con todo tu corazón. Aún en esta hora, en esta noche, sea el día donde creas plenamente el Evangelio y alcances comunión y reconciliación